Listo, comenzamos con este primer espacio abierto de esta segunda semana. Recuerden que ya estamos en este módulo 2, que es de la información al conocimiento. Y esta segunda semana comenzó desde el pasado 31 de octubre y va a finalizar el próximo 6 de noviembre. Entonces es para que vayan considerando ustedes tiempos. Por aquí ya en este espacio tenemos a Ariadna, a Beatriz y a Xochitl Estrada. Entonces, bienvenidas. Recuerden que este día como tal nos los dieron de parte de prepa en línea como no laboral, digámoslo así, o para tener, o más bien que no sea que ustedes tuvieran que entrar. De hecho, yo planeaba dejar la grabación, pero ya que se encuentran aquí, vamos a avanzar con lo que es ver de qué consta cada una de las actividades para que de esta manera ustedes puedan avanzar en las mismas si es que aún no las han finalizado. Entonces, durante este espacio en particular tenemos la bienvenida, el objetivo, revisión de actividades y plagio. Recuerden que cada una de ellas tiene su respectiva rúbrica y hay que recordar que si no se cumplen con ciertos parámetros se toma en cuenta como plagio y también dudas y comentarios de las mismas. Así que este objetivo que tenemos aquí es el de la sesión para que ustedes recuerden que en cada espacio abierto es participación activa. Esto requiere de que ustedes, bueno, tengan esta participación, especialmente en el micrófono a partir de las preguntas que realice yo o aportaciones que ustedes quieran realizar a pesar de que no haya pregunta alguna. Pero a partir de la revisión de las actividades y que vayamos aquí avanzando todas juntas. Digo todas juntas porque por lo que alcanzo a ver, somos todas. Entonces, aquí les recuerdo las reglas en etiqueta para participar en este espacio. Hay que levantar primero la manita para que lo hagan. Tiene que irse en la parte de arriba y se van a encontrar con una opción que dice reacciones. Cuando ustedes la abren, les va a aparecer una manita. Al darle clic ahí, se levanta una manita como aparece aquí en esta pantalla. Entonces, la vuelven a presionar y se quita. Pero a mí me va a aparecer el número de turno que tengan para participar. Si Beatriz levanta primero la mano, después Xochitl y al final Ariadna, entonces ese es el orden que vamos a llevar para las participaciones para que no nos vayamos a interrumpir, porque recuerden que mi participación es importante, pero la de ustedes también. De hecho, vamos ahí justo al mismo nivel, porque así como ustedes van aprendiendo, yo también, entonces es necesaria esta participación activa. Recuerden también utilizar las reglas de netiqueta, es decir, presentarse, también respetar lo que mencionen sus demás compañeros y compañeras, en este caso hasta este momento compañeras, pero si se van uniendo más es importante respetarlas para que todas podamos participar, no nos vayamos a interrumpir y que tampoco vayamos a crear algún tipo de ofensa hacia la otra persona, que todo sea siempre para estar construyendo el aprendizaje. Ahora, avanzamos hasta esta segunda semana, pero antes de continuar, ya que les mencionaba es participación activa, entonces ya aquí yo di como la pauta de inicio, así que ahora a ustedes les toca continuar. Ariadna, Beatriz, Xochitl, uno, ¿cómo están? Y dos, ¿cómo van con sus actividades? Las escucho. Recuerden levantar la manita. Ok, primero vamos con Xochitl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras asesora. Pues creo que voy bien. Ya leí todos los recursos, ya le avancé. De hecho, hoy le entregué la actividad integradora 3. Pues se me hizo muy interesante, pero porque pues estamos hablando sobre la lectura y honestamente es algo que yo he dejado en el olvido y pues como que ya me estoy interesando por volverla a retomar y aprendiendo nuevas cosas, reaprendiendo otras, pero todo muy bien hasta ahorita. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Xochitl. Ahora vamos con Beatriz. Beatriz, ¿cómo vas tú? ¿Cómo estás? Hola compañeros, buenas noches, muy bien maestra, muchas gracias. Bueno, yo todavía sigo informándome, empapándome de información para hacer lo mejor posible en mis actividades. Se me dificulta mucho, la verdad, el ámbito de lectura no lo tengo. Entonces, también me está gustando esta parte porque, estoy obligando a hacerlo y me gusta, nada más que si, por ejemplo, ahorita lo veo complicado, se me hace que no acabo a leer lo que me toca para poder hacer
actividades. Entonces, pues espero acabar a tiempo. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartir, Beatriz. Y ahora vamos con Ariadna. Hola, buenas noches. Solo una pregunta. Bueno, ya leí cómo tenemos que enviar el trabajo. No menciona que lo tengamos que enviar en liga. Se manda en formato de Word, ¿verdad? ¿De cuál trabajo estás hablando? Del 3, de la actividad 3. Ok, la actividad integradora 3, sí, ambos se tienen que enviar en documento Word. Muchas gracias. Por nada. Ok, entonces, por aquí vamos avanzando, así que a las 3 aquí igual pueden presentar algún tipo de duda conforme vayamos avanzando. No se preocupen, no hay ningún problema. Lo importante es que vayamos resolviendo para que ustedes puedan avanzar en sus actividades integradoras, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita estamos ya en esta segunda semana que consta de la unidad 2, que es leer y escribir para aprender. Y como lo mencionaban por acá, trata bastante de estar leyendo los recursos que tenemos, de estar leyendo las lecturas, por supuesto, y enviar al final el documento solicitado por cada una de las actividades integradoras. A continuación las vamos a revisar junto con su rúbrica para que vaya quedando más claro, porque justo algo que me comentaban durante la semana pasada es que lleváramos la dinámica al revés, entonces es la que vamos a implementar en esta semana. Durante el primer espacio abierto, que es el día miércoles, vemos todo lo que constan las actividades y en el día viernes avanzamos también con los contenidos, es decir, cada una de las unidades, para que de esta manera vayan solucionando dudas, porque recuerden algo, si bien vamos finalizando cada semana, todo lo visto en cada una se retoma durante la cuarta y última semana, que es la semana de integración. Entonces es importante que vaya quedando claro cada rubro porque sí van a volver a aplicarlo cuando vayamos cerrando el módulo. Entonces, cuando se trata de esta semana, tenemos dos actividades integradoras que son valuables, es decir, que se asigna una calificación y una retroalimentación. La primera es la actividad integradora número 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables. Y la actividad integradora 4, que es el resumen. Ambas se van a basar muchísimo, pero muchísimo en la lectura. Entonces, antes de avanzar con respecto a la revisión de estas actividades, cuéntenme, ¿qué tan presente tienen ustedes el hábito de la lectura? Ok, Xochitl primero. Bueno, yo por parte, de manera personal, hubo un tiempo, yo creo que casi toda mi vida, que estuve leyendo lo suficiente, si no es que bastante. Entonces, pues realmente lo que le comentaba en un inicio, es así como que volver a retomar ese hábito porque por cuestiones de trabajo, familia, etc., falta de tiempo, inicié muchos libros, tengo como 4 o 5 libros iniciados y los tengo ahí parados. Y eso le estoy hablando que ya tiene como 3 o 4 años, entonces ahorita está así como que reiniciando nuevamente ese proceso. Ok, muy bien, gracias, Xochitl. Ahora, Beatriz. Yo la verdad, sí como les mencionaba, no tengo nada, o sea, ni el mínimo hábito. Entonces ahorita sí es un reto, ¿no? Un reto que tengo desde que entré en prepa en IAC porque me di cuenta que efectivamente todo es lectura, pero me gusta, ¿no? A veces sí hace falta tiempo para hacerlo como uno quisiera, pero la verdad ahorita es nulo. De hecho, en la actividad integradora 3 escogí la de literatura del Principito porque escuché mucho en ocasiones en la escuela de mis hijos que son los mejores libros para iniciar, ¿no? Entonces empecé con él, pero apenas yo creo que ni a medio libro todavía. Ok, muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Y Ariadna, ¿gustas participar? Sí, pues sí, tengo gusto por la lectura. Normalmente, si veo una película o algo así, o sea, no consigo el libro, pero sí trato de leer la sinopsis antes de ver la película
o si, no sé, últimamente han salido como series así de asesinos y me gusta investigar su historia. Entonces, Okey. Ujú. sí es de mi agrado. Okey, muy bien, muchas gracias. Entonces, como van comentando cada una de ustedes, el hábito de la lectura tiene que ver con, uno, la historia de vida que tengan ustedes, va dependiendo también de qué tanto o se los hayan inculcado o que por iniciativa propia lo hayan buscado, pero también el cómo les hayan enseñado el hábito de la lectura. Por lo siguiente, en ocasiones, y también hay que comprender que la escuela es formativa, pero hay lecturas que para algunas personas quizá no sean tan llamativas. Entonces eso también hay que tomarlo bastante en cuenta. Al final es para que cada uno disfrute la lectura, que no se trate de, ay, un libro otra vez. Ay, no, son muchas páginas, tengo que leer, y tengo que estar sentada y tengo que estar ahí bastante concentrada en todo eso y la verdad es que yo quisiera andar caminando o haciendo otras actividades porque la verdad, para empezar, ni siquiera me llama la atención el título. Entonces, cada una de las lecturas, como comenzaron ya ustedes a revisar estos textos, tiene que ver con de qué va a tratar el libro y con sus intereses personales. Por acá mencionaba Ariadna, asesinos, quizás seriales, o a lo mejor a alguien le interesa la ciencia, o a lo mejor a alguien le interesa no sé, la psicología, quizá a alguien le interesa algo que tenga que ver con matemáticas. Pero al final de cuentas, el propósito de esta segunda unidad, que es leer y escribir para aprender, es que ustedes puedan leer diferentes tipos de texto. Tanto las personas que están aquí en tiempo real como las que estén viendo esta grabación, hay que recordar que no a todos nos va a gustar el mismo tipo de lectura y eso está bien. Hay, repito, lecturas formativas que hay que realizar, pero eso no significa que sea obligatorio que nos tenga que gustar. También podemos tener ahí nuestra propia crítica y también colocar ahí por qué no nos gusta la lectura o qué hubiéramos preferido, qué no nos agrada, pero siempre con una argumentación y de eso se trata esta unidad. Y ustedes puedan leer, que apliquen técnicas de comprender esas mismas lecturas y se elaboren también resúmenes a partir de que podamos identificar cuáles son las ideas principales. Pero repito, primero aprendiendo a distinguir cuáles son los tipos de texto que existen por lo siguiente. Vamos a ir primero con la actividad integradora 3 para que ustedes puedan ir aquí de la mano conmigo. Nada más permítanme compartirles. Me indican por favor que ya pueden verla. Ya. Y aquí tenemos actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables. Permítanme aceptar a alguien más de sus compañeros que quiere ingresar. Que está. Hola Gustavo, ¿puedes escucharme y puedes ver que estoy compartiendo una ventana de Google? Bueno, por ahí espero tu respuesta, Gustavo. Apenas vamos comenzando a revisar lo que es la realización de cada una de las actividades integradoras para que vaya quedando más claro. Entonces, aquí tenemos actividad integradora 3, selección de textos e ideas aplicables. Tenemos actividad integradora 3. Aquí colocan que la lectura es una acción que produce distintos beneficios. Ustedes a partir de que pudieron revisar el contenido ya de varios de los recursos que se encuentran dentro de su plataforma y en su aula, que bueno, tenemos que la lectura nos aporta bastante a que seamos bastante imaginativos, a que seamos creativos, porque conforme vamos leyendo, dependiendo de lo que vayamos leyendo, por supuesto, y si está ilustrado o no, podemos imaginarnos todo lo que ocurre únicamente en nuestra cabeza. A diferencia que si vemos una película y que justamente ocurre eso, estamos viendo, pero cuando estamos leyendo a cabo o estamos llevando a cabo una lectura, únicamente vamos a leer palabra tras palabra y que todo lo que ocurra a partir de ello sea en nuestra imaginación y la creatividad que le demos a lo que estemos leyendo. También se refiere a la concentración, la empatía, entre otras. ¿Para qué? Para que todos estos procesos hagan que nosotros como lectores podamos elegir bien el texto, dependiendo de, por supuesto, lo que le deseemos. Aquí es muy conveniente que se pueda elegir un tipo de texto que nos guste de manera particular. Ejemplo, aquí sí yo les puedo adelantar.
Cuando se trata de las lecturas, a mí me gustan bastante el tipo literario. Ya me contarán ustedes ahorita cuál es la que les gusta más. Particularmente a mí me gustan más las literarias, pero no tengo problema en leer artículos científicos siempre y cuando sean temas de mi interés. Es decir, soy psicóloga, me gustan bastante los temas de psicología en cualquiera de sus áreas, pero especialmente en los que tienen que ver con la neurología, o más bien neuropsicología, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, en todo lo educativo, porque también va de la mano, y en lo clínico. Me encanta. Pero si me muestran algún artículo científico que vaya relacionado con la cuántica, me llama la atención, pero la verdad es que no lo comprendo muy bien. Y aquí es en donde cada uno tiene que ser consciente también de sus propios intereses, de sus gustos y qué es lo que puede comprender más rápido o qué es lo que le va a costar un poquito más. Menciono, a lo mejor va a venir por ahí la teoría de las cuerdas. Sé algunos conceptos, pero si no lo comprendo del todo, entonces va a requerir que yo como persona al estar leyendo eso, lleve a cabo una investigación más profunda para que pueda comprender el artículo. De lo contrario, voy a estar leyendo una y otra y otra y otra y otra vez y a lo mejor no voy a comprender nada de lo que venga ahí. Por ende, cada uno de ustedes puede ir también ahí seleccionando qué es lo que le llama la atención y qué es lo que no. Entonces, aquí tenemos propósito. ¿Qué van a hacer ustedes? El propósito de esta actividad es que puedan ver cuáles son los 4 tipos de texto y también qué es lo que les guste más del mismo texto para rescatar las ideas principales del mismo. Entonces, aquí, ¿qué van a necesitar? Van a identificar una lectura de su interés como primer paso, pero ojo, no se van a ir a internet o no se van a ir a su librero y van a buscar una lectura ahí fuera. No. A este paso que dice identificar una lectura de su interés, tiene que basarse en este cuadro de aquí abajo, que dice, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Únicamente estas opciones, no más. Repito, no es para ir a internet y buscar de manera libre, no es para ir a su librero y buscar de manera libre, no, es únicamente lo que viene abajo en este recuadro. Después, ¿qué van a hacer? Van a emplear estrategias de lectura, van a reconocer cuál es la estructura del texto, que repito, vienen sus recursos, van a identificar también cuáles son las características de los diversos tipos de texto que hay, porque no solamente hay uno, y van a elaborar esquemas o resúmenes, y van a utilizar el Internet como fuente de consulta. Aquí menciona que entregarán, y era una duda que tenían, van a entregar un documento en procesador de textos, llámese Word, llámese LibreOffice, el que ustedes prefieran utilizar siempre y cuando sea un procesador de textos. Van a colocar la descripción e ideas principales a través de un resumen o un esquema en la lectura que más les agrade. Pero por favor, no se queden únicamente con estas instrucciones porque en ocasiones por eso me entregan trabajos incompletos. Contrario a eso, van a comenzar desde aquí. ¿Cómo lo realizaré? Tienen elegir una lectura de los 4 tipos de texto. Aquí tienen una opción. La inteligencia artificial no es como la pintan. Como tienen opción 2, vivimos en un multiverso. Estas 2 opciones son científicas. Tenemos las informativas, que son cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina. Y 2, descubren submarino alemán en el área donde hace más de 100 años fue hundido uno por un monstruo marino. Tenemos periodístico, que dice la movilidad como un derecho, o el equívoco sueco, y 2 literarios, uno que es la de Principito y 2 que es la de Noche Boca Arriba. Ahora, de estas 8 opciones, ustedes tienen que elegir uno. Es su primer paso. Elijan una lectura, la que les llame más la atención por el título, porque hayan buscado la sinopsis, por lo que sea que les llame la atención, es lo que ustedes van a poder elegir. Después van a analizar el texto que hayan elegido. Por eso van a identificar siguientes elementos. 1, el título. Ejemplo, si elijo esta opción número 2 del periodístico, díganme ustedes, ¿cuál sería el título? Esta pregunta va para ustedes. ¿Cuál sería el título de esta opción número 2 del rango periodístico? ¿Cuál sería? Beatriz. Ay, perdón, no sé. Es el equívoco sueco. Ok, muchas gracias. Gustavo, ¿tenías una respuesta diferente? Gustavo.
Gustavo, me aparece tu micrófono encendido, pero no logro escucharte. Sí, asesora. ¿Sí me escucha ya? Ya te logro escuchar. Ok, sí, no, esa es la respuesta correcta que yo tenía, la que comentó la compañera. Ok, el equívoco sueco, entonces. Muchas gracias a ambos. Me regreso. Tenemos aquí ya el equívoco sueco como título. Autor. ¿Cuál sería el autor ahora? ¿Alguien puede mencionarme cuál sería el autor? Sí, asesora, sería Domínguez Christopher. Ok, muchas gracias, Gustavo. Xochitl, ¿tenías una respuesta diferente? No, la misma. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente, bajo fecha de publicación. Aquí tengo esta. Opción número 2, ya tenemos aquí el título, El equívoco sueco. Ya tenemos aquí que fue Christopher Domínguez quien lo escribió, es decir, el autor. Ahora, alguien más, además de Gustavo, puede decirme, Gustavo y Xochitl, pueden decirme cuál es el año en que se publicó o la fecha. Ariadna, 2016. 2016. Ahí entonces ya tenemos hasta esta parte. Ahora, tipo de texto. ¿Qué tipo de texto sería? Beatriz, Periodístico. exacto. Entonces ahí tenemos 4 ya. Tenemos ahora características de ese tipo de texto. ¿Alguien puede mencionarme cuáles son las características del texto periodístico? Gustavo, La característica puede ser expositivo, narrativo, y que, bueno, el periodístico abarca varios tipos de texto, ¿no? Que puede ser el investigativo también. Podríamos decirle que entra dentro de ese tema, ¿no? Pero la mayoría es expositivo, narrativo o hasta científico puede ser el periodístico, ¿no? ujú, ok, ok, muy bien, muchas gracias. Beatriz, Informativo. informativo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué informa? Exacto, aquí informa. Ok, ok, que nos informa. Sí, muy bien. Ah, muchas gracias. Entonces, estas son las características que ustedes van a colocar. Hablando de este ejemplo, que es el del equívoco sueco, estamos hablando del periodístico, pero si ustedes eligen una que es, vivimos en un multiuniverso, sería científico. Entonces, tienen que colocar características del científico. Si seleccionan cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, entonces colocan las del informativo. Si eligen el principito, van a colocar las de literario y así van avanzando. Una vez que ya tienen estas características, van a colocar las ideas principales del texto. Estas ideas principales no es que vayan a buscar de qué trata tal libro, sino más bien que se lleve una lectura a conciencia. Si no se lleva una lectura a conciencia, es decir, que no sea como de, ya acabo de leer, pero no sé a qué acabo de leer, ese tipo de lectura no nos va a servir mucho. Hay que leer conforme vayamos avanzando, vayamos imaginando, vayamos tomando nota, vayamos subrayando la estrategia que ocupemos, pero siempre comprendiendo. Si no es una lectura comprensiva, va a ser bastante difícil que la llevemos a cabo, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tenemos ya eso, entonces nos vamos con elabora un esquema o un resumen de la lectura. Ya tenemos esto, ya tenemos estas partes y ahora nos vamos con elaborar un esquema, un resumen de la lectura. Eso lo deciden ustedes. Recuerden que aquí tienen una O, no dice y un esquema y un resumen, dice O. Entonces, o elaboran un esquema o elaboran un resumen de la lectura. Eso lo van a decidir ustedes de acuerdo a cuál sea la estrategia de lectura que ustedes decidan utilizar. Después van a escribir en un párrafo de 5 a 10 líneas por qué les interesa esa lectura. Es decir, si me interesa el Principito, ¿por qué? Si me interesó el equívoco sueco, ¿por qué? Si me interesó el multiverso, ¿por qué? La razón que ustedes consideren la colocan ahí, ¿de acuerdo? Ahora vamos bien hasta este momento. ¿Hay alguna duda, algo que quieran agregar? Para que continúe avanzando. Todo claro hasta el momento para mí. Todo claro, asesora, también para mí. Ok, ok. Entonces, avanzo.
Terminamos ya un esquema, una lectura, terminamos ya esto del interés de la lectura y entonces van a mencionar y describir cuáles son 3 estrategias que utilizaron para elaborar su actividad. Esto es, no van a colocar únicamente subrayar, sino que van a decir subrayar con tal color, por esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces van a ser descriptivos con esta estrategia que ustedes decidan plantear. También van a colocar al menos cuáles fueron 2 de los conocimientos que adquirieron a partir de esa lectura. Si, por ejemplo, me voy hasta acá, ¿cuáles son los países con mayor y menor empatía en América Latina? Ah, bueno, a lo mejor ya descubrí cuáles son esos países y por qué. Si yo me voy acá hacia el equívoco sueco, también voy a colocar que aprendí. Si yo me voy acá a la inteligencia artificial, no es como la pintan, a lo mejor no tenía idea de qué era la inteligencia artificial, a lo mejor sí, pero ahí me colocó un dato que no sabía, que estoy aprendiendo y que puedo aplicar en mi vida cotidiana. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? En esta ocasión, aquí al menos, no tenemos ningún audio que enviar. Ningún audio, es únicamente vamos con la parte de la comunicación escrita. ¿Alguna duda? No, No, asesora, asesora. ninguna duda. Ninguna, ok. Permítanme compartir ahora la actividad integradora número 6. Déjenme terminar de compartir esta. Ahora me voy con la 4, perdón, no la 6. La 4, apenas estamos en la segunda semana. Y voy a compartir. Me indican si pueden verla, por favor. Sí, ya se puede ver. Ok, Sí, ya se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy con esta que es actividad integradora número 4, el resumen. ¿Qué pasa acá? Una estrategia para comprender cuáles son las ideas que aplica cada uno de los actores de todas, o los tipos de texto que leamos. Por aquí vamos a tener que un resumen es una de las actividades que nos pueden ayudar bastante como estrategias de lectura por lo siguiente, porque de esta manera vamos a extraer qué es lo más importante de todo lo que está escrito ahí, pero sin que perdamos esta idea original del autor. Es decir, cuando lo utilicemos, entonces como lector vamos a demostrar que comprendimos el texto y que tenemos la capacidad de redactar uno nuevo tomando como las bases de aquí. ¿Esto qué significa? Por acá, ustedes van a tener un propósito y este es identificar una lectura de su agrado. Aquí nuevamente nos van a aparecer aquí las lecturas, ¿de acuerdo? Para que no vayan a confundirse, porque de repente si alguien le identifica una lectura que sea de tu agrado, a lo mejor van a su librero y toman un libro, o a lo mejor les da la idea de ir a la biblioteca o buscar en internet, pero no. Ya dentro de esta actividad van a tener las opciones de acuerdo a lo que les brinda Prepa en línea. Entonces, con el objetivo de que ustedes redacten un resumen sobre ella y puedan invitar a otras personas a leerlo. ¿Qué van a necesitar para ello? Van a necesitar, 1, identificar ideas principales y secundarias de un texto. 2, identificar una lectura de interés. 3, escribir un resumen. 4, redactar una buena ortografía o con una buena ortografía. 5, 5, usar herramientas para grabar video audio. A diferencia de la tercera, en esta sí vamos a grabar, ¿ok? Y sí van a compartir también. Y van a exponer de manera oral. Van a utilizar también su tiempo para redactar texto. Así que, ¿qué van a entregar? Van a entregar un documento en un procesador de textos, nuevamente, repito, LibreOffice, Word, pueden contar como ambos, en el que van a colocar un resumen de una obra literaria que hayan elegido, así como el enlace a la grabación de audio o video exponiendo el escrito que ustedes realizaron. Entonces aquí tenemos 3 opciones para llevar a cabo nuestra actividad. La primera es la de Jorge Ibargüengoitia. Esta aquí igual tienen su enlace. La segunda es de Juan Villoro, perdón, el nerviosismo de los héroes. Ahí igual colocan el enlace porque si se dan cuenta aquí coloco y me aparece un vínculo. Aquí abajo en el nerviosismo de los héroes, otro vínculo. Y aquí de Carlos Monsiváis, escuchar con los ojos a las muertas, igual coloco un vínculo. Entonces, el que les llama más la atención es el que van a abrir. Después van a descargar el documento del resumen, así que voy a descargarlo.
y nos vamos hacia allá. Déjenme terminar de compartir esta y me voy hacia lo que es el documento que ustedes deben entregar. Porque recuerden lo siguiente, va a haber ocasiones en las que ustedes sí compartan o sí envíen más bien. A ver, permítanme. Mm, Déjenme compartir y ahorita continúo. Ok, aquí está. Entonces, recuerden lo siguiente, en ocasiones las actividades les van a pedir que ustedes elaboren desde cero sus documentos, pero en ocasiones va a traer así como esta, un documento para que ustedes lo rellenen con sus, con lo que estén solicitando la actividad. Ok, entonces, por aquí tenemos este documento. Ya pueden visualizarlo, es un documento Word que dice el resumen. Sí, ya Sí, se ya se ve. visualiza. Ok, muchas gracias. Entonces, este es el que ustedes van a elaborar. En la tercera sí lo elaboran desde cero con lo que describimos. En esta no, en esta sí tienen que descargar su documento. Ok, entonces, tienen aquí el resumen, van a colocar nombre y autor del texto elegido. Ahí depende del que ustedes elijan. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el que les llama más la atención a ustedes? Así únicamente viendo nombre del autor y título. Los escucho. ¿Cuál es el que les llama más la atención así en primera instancia? A mí, Xochitl. asesoro sería el nervio de los héroes. Gracias, Gustavo. Solamente recuerda, por favor, que vamos por orden. Entonces, procura levantar tu manita, porque si no nos vamos a estar interrumpiendo. Así que te vas a la parte de arriba, dice reacciones, y te aparece una manita. Por ejemplo, si yo la aplasto, me aparece. Si la vuelvo a aplastar, desaparece. Así llevamos orden, por favor, para que no enciendas tu micrófono de repente y nos vayamos a interrumpir. Ah, ok. Entonces, Xochitl, te escucho. A mí me llamó la atención Carlos Monsiváis. Ok, Carlos Monsiváis. Entonces, ese sería el autor. ¿Y cuál sería el título? ¿Recuerdas cómo se llamaba? Algo con los ojos de las muertas. Ajá, escuchar con los ojos a las muertes. Exacto. Ese sería el título y ya tienes ahí a tu autor. Ok, ¿alguien más quiere aportar su respuesta? Ahí entonces ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? No tienen que elegir la misma lectura, pero sí tiene que ser una de esas tres. No pueden ir a buscar una lectura fuera de esas tres opciones que está colocando la plataforma en sí. Entonces, eligen una de esas tres, la escriben aquí. Entonces, por acá escribiríamos... Aquí vamos a eliminar esto. Y aquí tendría que desaparecer el 2. Nombre y autor del texto elegido, Carlos Monsiváis, escuchar con los ojos a las muertas. Colocarían, en este es el único ejemplo que estoy colocando. No es obligatorio que ustedes elijan la misma. Después se van, después de haber leído la obra literaria, es decir, esta de aquí arriba, menciona el por qué preferiste ese texto sobre los otros dos. Aquí únicamente les pregunté cómo es a primera vista que les llamó la atención. En este ejemplo, Xochitl, tú fuiste la que dio la respuesta. ¿Por qué te llamó la atención a primera vista este título? ¿Qué te imaginas que te vas a encontrar con esa lectura? No sé, me imagino algún tema social relacionado de repente. La verdad no conozco de Monsiváis mucho, no estoy muy relacionada con su escritura, pero con el título me imagino que es algo relacionado en sociología, mujeres, Ujú. feminicidios, no sé, algo así me imaginé. Ok, entonces, ¿qué tenga que ver con sociología de acuerdo a lo que mencionas? Vale. Ok, entonces, así como Xochitl comenta eso,
Esto no es porque no lo ha mencionado, no lo ha leído, perdón. Entonces, esa razón puede comenzar. A primera instancia o a primera vista me llamó la atención porque me imaginé que trataba sobre tal, 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 pero después de haberla leído me di cuenta que este texto habla sobre esto, 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 y la verdad es que me resulta interesante, o quizá no es lo que esperaba, o quizá da un giro, o quizá me incita a querer leer más acerca de ese tema, o puedo relacionarlo con algo que esté ocurriendo en mi vida, o algo que vi que ocurrió en las noticias. Lo que sea por lo cual les haya llamado la atención, lo van a colocar ahí, justo en este espacio. Entonces ya se van a investigar sobre el contexto del autor y van a completar la siguiente tabla. Este es muy importante y tienen que llenar cada uno de los rubros: familiar, académico, económico, político, cultural, bélico, pero solamente sobre el autor que ustedes eligieron. Es decir, si entre las tres opciones que ofrece Prepeninia, la que decidieron fue Escuchar con los ojos a las muertas, este es el título. Pero el autor sería Carlos Monsiváis. Entonces van a investigar la vida de Carlos Monsiváis y completar esta tabla. Solo con información de Carlos Monsiváis. No nos vamos a ir ni con Juan Villoro ni con Jorge, únicamente con Carlos, ¿ok? Es lo único que van a llenar aquí en esta tabla, pero desde fuentes confiables. El recurso que les voy a compartir hoy en el foro Aprendiendo es para que ustedes puedan ir con información de fuentes confiables, pero únicamente con eso. Y después, para comprender su texto, van a responder las siguientes preguntas. Van a colocar cuál es la idea principal. Recuerden esto, no se trata de qué es lo que se imaginan, sino después de haber leído el texto a conciencia, ya entonces van a colocar aquí la respuesta. Van a colocar cuáles son las ideas secundarias, van a escribir las palabras clave del texto, van a colocar de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, y entonces van a colocar aquí su resumen. Es decir, aquí incluso les coloca en dónde poner cada parte. Escribe el título de tu resumen, aquí lo colocan. Y escribe tu resumen de una cuartilla. Es importante lo siguiente: si yo pongo aquí el ratón, me aparece Arial 11. Procuren por favor hacerlo en Arial 11, 12 máximo. Aquí incluso aparece Calibri 11. De 11, no me vayan a subir a Arial 20 o Arial 25, porque la letra está muy grande. Se pone más largo el resumen y se llena una cuartilla con unas pocas palabras, claro que sí, pero eso no significa que por haber cumplido una cuartilla con una letra de 20 o 25 sea correcto. 18, 14 incluso, porque se va haciendo más y más grande la letra. Entonces recuerden, la cuartilla va a ser más clara y concisa de acuerdo a lo que ustedes vayan escribiendo, que hay que recordar que estamos aprendiendo, no tiene que resultar todo tal cual. Es muy bueno que así lo sea, pero vamos aprendiendo. Entonces, lo importante es que ustedes, si no son buenos con la expresión escrita, puedan ir aprendiendo a partir de este tipo de actividades. ¿Alguna duda hasta este momento? Queda bastante claro. Ninguna, asesora. Gracias. ¿Ok? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, les recuerdo lo siguiente: si ahorita no tienen ninguna duda, pero conforme vayamos avanzando, si la tienen, entonces me van preguntando para que de esta manera vayamos solucionándolas, para que ustedes puedan avanzar con sus actividades en estos días, porque de repente la plataforma se suele saturar en domingo, y si eso pasa les va a ser un poquito o muy complicado más bien poder entregar sus actividades. Así que únicamente recuerden eso. Ok, entonces, ok, ahora, permítanme. Ok, acá, regreso, ya estoy de regreso a este documento. Escribimos el título, escribimos el resumen y entonces nos vamos a esta segunda parte. Ya hasta este momento, hasta esta cuarta instrucción, ya trabajamos con lo que es la comunicación escrita. Ahora vamos con la comunicación oral. Para finalizar este resumen, van a elaborar un audio o un video. Audio o video, no ambos. Puede ser un audio o un video, ¿ok? Eso ya lo deciden ustedes.
pero debe contener ciertas características. 1. Debe durar de 2 a 3 minutos. Recuerden, si se pasa por unos segundos, no sé, 3 minutos con 5 segundos. ¿Ok? Muy bien, se comprende. Pero si pasa hasta 7 minutos en lugar de 3, ahí sí hay que hacer tengo que señalarlo para que cumplan con este tipo de características que está solicitando la actividad. Van a colocar entonces una introducción, van a poner su nombre, la actividad, el propósito de exponer eso. Después van a colocar la exposición del resumen, es decir, no van a leer tal cual lo que hayan escrito aquí arriba. Únicamente van a explicar la lectura que hicieron retomando los elementos de este resumen. ¿El resumen para qué nos ayuda? Esta es pregunta para ustedes. ¿Para qué nos ayuda un resumen? ¿Para qué nos es útil? ¿Para qué está? ¿Para qué existe el resumen? Ok, Ariadna, primero. Pues para realizar de manera breve la información que está ahí. Ok, muy bien, muchas gracias. Xochitl. Para simplificar las ideas que da el autor en la lectura y para que Ujú, nosotros de alguna manera podamos tener unas ideas más concretas acerca de todo lo que leímos. exacto. Y hay que recordar si, por ejemplo, aquí a un lado mío, yo tengo un libro. A lo mejor alguno de ustedes conoce a este autor, a lo mejor no. Este es de H.P. Lovecraft. Él escribe relatos, pero si yo me voy a qué tan grande es este libro, es bastante. Si yo elaboro un resumen, entonces voy a tener cada uno de los relatos en ideas principales y cuando ya pueda exponerlo o yo les quiera contar a ustedes, por ejemplo, imagínense que me digan, oiga, asesora, ¿y de qué trata o qué nos puede comentar de que haya escrito H.P. Lovecraft? Les voy a decir, bueno, este es el libro, es H.P. Lovecraft, tiene el extraño caso de Charles Dexter Ward y otros relatos de horror, porque él maneja horror. Es un género literario que a mí me gusta bastante. Entonces, H.P. Lovecraft escribe todos estos. Pero si yo quiero contarles una estrategia que puedo aplicar es escribir ideas principales de cada uno de los relatos. Por lo siguiente, aparte de que abre la imaginación todo lo de la escritura, si yo les quiero platicar, porque ustedes me preguntan a lo mejor, entonces ya no voy a tener que leer todo el libro para recordar de qué trata cada uno de ellos. Y de esta manera tengo mis ideas más organizadas. De igual manera, ustedes cuando tengan cada uno de estas lecturas ya realizadas, entonces aquí únicamente van a contar qué es lo que comprendieron, pero a partir de su resumen. Ya no tienen que realizar toda la lectura, únicamente se van a basar en el resumen. Pero repito, procuren no leerlo porque en ocasiones para muchos es complicado leerlo, porque por ahí a lo mejor suena muy robótica o automática la voz y hay que procurar que sea lo más fluida posible como si me estuvieran contando aquí, así como cuando les hago una pregunta y ustedes me cuentan, entonces, así tal cual, imagínense, al final de cuentas, quien va a ver ese video voy a ser yo, o escuchar ese audio voy a ser yo, entonces, platíquenmelo, así tal cual, como cuando le platican a un amigo, cuando le platican a su pareja, a su familia, a sus hijos, si es que ya tienen, a sus compañeros de trabajo, tal cual, una plática tranquila en donde ustedes pueden contarme de qué trató el texto que leyeron. Y entonces llegan a esta conclusión. Van a mencionar cuál es la intención del texto que leyeron, un nuevo aprendizaje que hayan adquirido a través de esa misma lectura. Y ya un último paso que tienen es que ya que está listo el audio o el video, entonces van a compartir el vínculo en el que lo colocaron. Es decir, van a colocar aquí en este enlace el audio o el video, pero en enlace. No me colocan aquí el audio, sino más bien el enlace. Y les voy a mostrar cómo para que pueda quedar un poquito más claro qué es lo que ustedes pueden hacer. O más bien cómo compartirlo de manera correcta, porque en ocasiones sí me ha pasado que sí me mandan el enlace, pero yo no lo puedo abrir y eso se me complica bastante. Entonces, me indican si ya pueden visualizar, por favor. Sí, ya. Ok. Esta es mi unidad de Drive. Aquí aparece el icono.
Si yo quiero compartirles esta presentación que dice Espacio con tu asesor virtual, semana 3, entonces me voy aquí, le doy clic derecho, me voy a compartir. Y aquí entonces me va a colocar personas con acceso, tú, es decir, yo porque yo soy la propietaria. Acceso general, cualquier persona con el enlace, porque en ocasiones me lo dejan aquí, restringido. Entonces solo los usuarios con acceso pueden abrir el enlace. Me van a mandar a mí el enlace, pero si ustedes colocan esta restricción, por más que manden el enlace, no voy a poder verlo. No me va a dejar. Entonces, le tienen que colocar aquí Servicio Nacional de Bachillerato. Cualquier miembro con este grupo en enlace lo puede ver, pero de preferencia aquí, cualquier persona con el enlace. Y entonces le dan copiar enlace. Enlace copiado, van, lo colocan en su documento Word, le dan control V y listo. Le dan en hecho y ya va a quedar. Entonces, de esta manera ustedes me comparten a través de Drive cuál es el enlace que hayan utilizado en caso de que haya sido video o audio. Pero es únicamente así, seleccionando desde su carpeta personal qué es lo que quieren compartirme. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Queda ¿O bastante por- claro para mí. ¿Ok? ¿Alguna duda por acá? Yo no, asesora, gracias. Ok, entonces, antes de finalizar con esto, me voy a ir a enseñarles algo súper importante, que es lo que hay que recordar porque si no, a veces puede causar confusiones. Me voy acá. Tengo actividad integradora número 3. Bajo, 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 bajo. Me encuentro cómo se evaluará. La valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Le doy clic. Carga, carga y aquí me aparece rúbrica. Rúbrica de la actividad integradora 3. Selección de textos e ideas aplicables. Una vez que ya abrí esto, entonces me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces me voy a encontrar con que aquí tengo esta rúbrica que me va a ayudar a que yo de manera particular vaya señalando con qué voy cumpliendo con mi actividad y con qué no. Porque en esta es en la que su asesora, es decir, yo, me baso para poder calificarles. De lo contrario, entonces estarían ahí colocando o más bien haciendo su actividad, pero no se trata, se trata de que yo diga, ay, esta actividad se ve bonita, tienen un 100, sino que cumpla con todo esto. Recuerden algo que también tiene que ver bastante con el plagio, que era algo que quería comentarles. Se van hasta acá, plagio. Les pueden ir descontando puntos si es que yo encuentro que no están colocando referencias y que únicamente me están copiando y pegando la información que van encontrando a su paso. Porque sí me ha ocurrido eso, que únicamente me copian y pegan la información que encuentran, sobre todo en la actividad integradora número 4, que es en donde ustedes tienen que investigar en fuentes confiables. Entonces, no se trata de que me copien y peguen todo el párrafo, sino que ustedes, si van a citar o van a tomar un párrafo, por ejemplo, que yo copie todo esto, voy a colocar siempre una cita o una referencia. Por eso en su espacio, o más bien cuando termina el documento, deja un espacio para que ustedes coloquen sus referencias. Así que eso es de suma importancia. Esta es la rúbrica de la actividad integradora 3. De igual manera, si nos vamos a las 4, que es esta actividad integradora, el resumen bajo, 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 y llego entonces a la valoración de tu actividad, se realiza con base en la siguiente rúbrica. Igual, clic sobre rúbrica y aquí me aparece la rúbrica. Nuevamente con cada uno de los criterios de desempeño aquí y cuáles son los niveles en los que se localizan. Recuerden que al final de cada uno tiene la puntuación. Entonces, eso es para que lo tengan súper presente y que de esta manera vayamos comprendiendo más el porqué de cada una de las calificaciones de este módulo. Es decir, si ustedes tienen duda con alguna calificación que hayan tenido en el módulo número 1, ahí sí, donde hay que consultarlo de preferencia es con su asesor o asesora anterior, porque yo no tengo datos sobre
cuál fue su retroalimentación y cómo entregaron su trabajo. Eso sí, no me es posible a mí saberlo, entonces con quien habría que consultarlo es con su asesor o asesora virtual del módulo 1 o del propedéutico. Ahí sí, igual yo los puedo orientar, pero repito, no tengo respuesta exacta de por qué les colocaron cierta calificación. Entonces ahí sí se los recuerdo. Y recuerden también que tengo hasta 72 horas hábiles para evaluar sus proyectos. Por favor, aquí sí les pido un poquito de paciencia porque si me lo entregaron el domingo es cuando más envían sus actividades. Entonces sí me demoro en ocasiones un poquito para poder calificar, pero recuerden, son 72 horas hábiles. Entonces, ahí sí se los dejo como comentario. Y también hay que mencionar que aquí abajo dice recordar que las extensiones de tiempo se brindan con 72 horas límite desde que se ha cerrado la semana. Es decir, si ustedes no completaron alguna actividad integradora de la semana anterior, que fue actividad integradora 1 o actividad integradora 2, yo puedo habilitarles el espacio hasta el día de mañana. Si me lo solicitan antes de las 11:59 de la noche, se los habilito, pero me tienen que indicar el motivo. No me pueden decir, oiga, asesora, me habilita el espacio, por favor, y automáticamente lo voy a habilitar. No, ustedes tienen que indicarme el motivo. Si fue a lo mejor por algún motivo externo como de luz, a lo mejor alguna condición climática que no les haya permitido, como alguna lluvia que se haya ido la luz, algún problema de salud, el motivo que haya sido, por favor me lo comentan para que yo les pueda habilitar el espacio, porque cuando ustedes me piden una extensión, yo también le paso el reporte a su tutora para que esté al pendiente de si, por ejemplo, es una situación familiar, que ella lo tenga como anticipado. Entonces, para trabajar también de manera socioemocional, así que por favor me lo indican a mí antes de que les pueda asignar. Entonces, recuerden, ahí tienen eso. En la pizarra de sesiones estaré compartiendo el horario para el siguiente espacio abierto, que será el día viernes. Ahí ustedes ya realizaron su votación en la semana pasada para los horarios. Y por última vez, en esta sesión les pregunto alguna duda respecto a actividades, a extensiones o a rúbrica de las actividades y plagio que pueda resolver ahorita. Ariadna. Yo cometí un error. Apenas hace unos minutos vi la calificación de mi actividad integradora 2. Ujú. No mandé el archivo adecuado. O sea, en mi retroalimentación pues decía que no había realizado las actividades y las realicé todas. Entonces, a la hora de revisar el archivo, no envié el archivo adecuado. Ah, ok. Me indicas por ahí en mensaje en la plataforma esto que me estás comentando para que te habilite, por favor, pero recuerda que tienes un tiempo límite para enviarla. Entonces, me mencionas, te lo habilito y ya tienes que enviar dentro de ese mismo plazo que te asigne yo, ¿de acuerdo? Ya está, lo acabo de hacer. Entonces, solo Ok. espero para que... Envíes. Muchísimas Sí, por nada, Ariadna, no te preocupes. ¿Alguna otra duda? Si no hay No, más dudas, asesora. no, ok, Jill dice que no. Perdón. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces, si no hay más dudas ahorita, las puedo resolver hasta el día viernes en el espacio abierto 2 o me las pueden preguntar a través de mensajería o a través de correo, por favor, y ahí les estaré respondiendo. Espero que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por unirse a este espacio y espero continúen disfrutando el resto de su noche. Nos podemos comenzar a desconectar para que continúen con sus actividades. Los veo el día viernes. Muchísimas gracias por todo, asesora. Por nada, buenas noches. Buenas noches, asesora. Buenas noches.